Amén, amén. Pero fíjense que no solamente tenemos el reto de los conflictos en la iglesia por la política, el conflicto en la iglesia debido al mal manejo del tesoro muchas veces, también tenemos conflictos en las iglesias, a veces suceden debido a las tensiones culturales también, el racismo que a veces puede existir y ha existido en la iglesia en algunas ocasiones, sino también conflictos generacionales en la iglesia. Pero el pecado no se queda solamente en esas áreas, se manifiesta en otras áreas también. En el asunto de la teología, en el asunto de la doctrina también. Y para eso tenemos a nuestro pastor Ernesto Jumeniu. Pastor, en cuanto a las diferencias teológicas, porque hay iglesias que se dividen por las diferencias teológicas, pastor. Menciona, por ejemplo, 3 áreas que los cristianos sí debiéramos de estar de acuerdo, en su impresión, o sea, que sí debemos de estar de acuerdo en nuestra doctrina. En nuestro ambiente, las iglesias en Miami, tenemos varias corrientes, es decir, tenemos corrientes de los países donde vienen los miembros de nuestra iglesia, con su doctrina, su manera de pensar, lo que le han enseñado, pero también los bautistas somos tan abiertos que a veces asumen roles pastorales, pastores que vienen de otras denominaciones e incluso llegan a estar en posiciones denominacionales, y entonces eso crea problemas porque tenemos ahí algunas cosas que no están claras en la doctrina. Claro, que a veces estamos permitiendo en nuestras iglesias que asuman pastores que no son bautistas, y eso trae a la larga problemas. Entonces, quizá también la falta de púlpitos con predicaciones positivas, la necesidad de enfatizar la palabra, está trayendo todos esos problemas. Y a veces nosotros aceptamos como normales cosas que no pensamos que debieran estar. Les doy un ejemplo. Nosotros decimos, el pastor fue ordenado al ministerio pastoral. ¿Ordenado? ¿A qué orden? ¿Jesuita? ¿A la orden agustina? Cuando los diáconos fueron elegidos, Hechos 6, se les impuso las manos. Cuando Saulo y Bernabé y Saulo fueron llamados al ministerio, se les impuso las manos. Pablo en 2 Timoteo les recuerda a Timoteo, cuando te impusimos las manos. Y nosotros aceptamos como normal algo por tradición sin revisar lo que la palabra de Dios dice. Es más, yo animo a mis consiervos a que les pregunten a sus iglesias el martes, lunes o martes, ¿qué prediqué el domingo pasado? Muy pocos se van a acordar, pero todos se van a acordar lo que han cantado. Por eso yo insisto tanto en que los pastores tenemos que revisar muy bien qué canta nuestra congregación, porque allí aprenden más doctrina que lo que yo predico. Y si lo que canto es lo que un joven con buena intención, emocionado, agarra la guitarra, un teclado y escribe una canción que puede ser a veces buena y a veces no tiene nada de doctrina, eso es lo que va a aprender mi congregación. Va a estar manejando su auto cantando eso, va a estar duchándose y va a estar cantando eso, va a estar cocinando y va a estar cantando eso. De mi sermón no se va a acordar, pero se le va a grabar esa doctrina. Entonces es muy importante que atendamos a eso. Y quiero recordar una frase que decía Agustín de Hipona, muchos lo conocen como San Agustín. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. En todo, caridad. Entonces, ¿qué cosas son esenciales? Bueno, para nosotros la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica, que tenemos que enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Bueno, Jesucristo, único camino al Padre, eso es esencial. La salvación es por gracia, no por obras. Bueno, tantas doctrinas que son esenciales y sobre las cuales no podemos discutir porque son fundamentales. Hay otras que son dudosas, diríamos. ¿Qué eres? Ok. ¿Eres premilenialista, eres amilenialista o eres postmilenialista? ¿Qué eres?
Bueno, exacto, pero para algunos es religión, ser premilenialista o lo que sea. Pero bueno, en nuestra iglesia tenemos que estar abiertos a que hay diferentes posiciones. Yo vengo de un país en donde la Convención Bautista tiene en su, integrándola, eslavos, alemanes, brasileros, suecos, bautistas generales, todos en una misma convención. La mayoría son calvinistas, pero también los hay arminianos. Interesante. Los alemanes generalmente son arminianos e integran nuestra convención. Sí, se llevan bien, pero lo que voy es, hay cosas fundamentales, doctrinales, que tenemos que enseñarlas y no salir de allí. Y esas son cosas básicas, no podemos permitir que haya discusiones sobre lo que es fundamental. Creo que sobre otras cosas tenemos que ser abiertos y ver a mi hermano como mi hermano, aún cuando en algunos puntos piense distinto. Claro, claro que sí. Y eso es muy importante, pastor y hermanos, porque fíjense, a veces en nuestro celo doctrinal por la sana doctrina, podemos cometer el error de convertir el cristianismo en un gnosticismo. Es decir, que la gente son salvos basados en el conocimiento correcto y no basado en una relación con Dios. Porque podemos cometer ese error también. Pero, pastor, podemos ir a dos extremos aquí. Y esta es la pregunta. A veces hay pastores que tienen dones de doctrina, ¿no? Dones que son hermanos muy, muy duchos en la historia, en el conocimiento, etcétera y demás. Pero si solamente predicamos doctrina de la iglesia, podemos convertir la iglesia en un centro escolástico. Y el otro extremo es que si no predicamos ninguna doctrina y solamente cosas sociales, podemos convertir a la iglesia en un centro de ayuda social. En estos dos extremos, ¿cómo usted cree que pudiéramos tener un balance? Yo no sé qué se puede entender por escolástico, pero nosotros fuimos llamados a predicar la palabra. Claro, tenemos que ser creativos en la manera que vamos a enseñar la palabra. A un niño no le voy a agarrar, qué sé yo, los tomos de Santo Tomás de Aquino para enseñarle qué es catolicismo, ¿no es cierto? O Calvino, pero obviamente tengo que ser creativo, pero siempre pensando que nuestra fe está basada en algo concreto, real, que es la palabra de Dios, ¿no? Que es viva, eficaz, cortante, más que cualquier espada de dos filos. Así que tengo que ser creativo, tengo que hacer la cosa de diferentes maneras, pero siempre pensando que tengo que predicar la palabra. Si por escolástico quiero decir, bueno, con palabras difíciles y demás, bueno, eso obviamente no va a ayudar a la edificación. Pero como pastores tenemos que estar sabiendo que nuestra tarea es edificar. Todo lo que hagamos debe edificar. Amén, amén, amén. Así mismo es. Y fíjense, a mí me llama la atención a Martin Lloyd Jones predicando sobre el avivamiento, revival. Una de las cosas que él cita, que es uno de los peligros del avivamiento, interesantemente me llamó la atención cuando él decía una ortodoxia muerta, decía él. Es decir, es un tipo de ortodoxia seca, dogmática, muy cerebral, pero sin pasión, sin amor y sin nada, ¿no? Pero los que a veces tenemos la posibilidad de visitar varias iglesias, varias denominaciones, el hecho que una congregación esté cantando a los gritos y saltando, a veces no significa que sea una iglesia viva. Puede ser tan muerta como un cementerio. Entonces, creo que sí, debe haber un equilibrio entre ceremonialidad, wow, qué palabra difícil, y la cosa, digamos, liviana, pero siempre buscando edificar sobre la palabra. Una de las cosas que un teólogo boliviano decía, que el pueblo hispano, nosotros hispanos, somos analfabetos bíblicos. Tenemos el problema de que desconocemos mucho de la palabra, tomamos decisiones, hacemos cosas que están reñidas con la palabra de Dios. Por eso nosotros como pastores tenemos la gran responsabilidad de asumir nuestra enseñanza, nuestra didaqué, nuestra
discipulado enseñando la palabra. Como bien había dicho el pastor, ¿no? El discipulado y la mentoría. Pero fíjense que no solamente en las iglesias está el peligro de las divisiones por los problemas políticos, por los asuntos de tesorería, del manejo del dinero, sino también problemas y conflictos generacionales, conflictos culturales dentro de las iglesias, pero también el asunto de la doctrina, que a veces hay divisiones por temas que no realmente son doctrinales, como bien usted lo ha dicho. Y también tenemos, pastor, el asunto de los conflictos y las divisiones por razones administrativas, por asuntos burocráticos dentro de las iglesias, que muchas veces nuestra estructura de liderazgo es la que crea los fuegos que no debieran de estar ahí, porque hay una traba. Brevemente, una iglesia quiso el pastor de jóvenes darle una pinturita al cuarto de jóvenes, porque estaba un poco triste y quería darle una pinturita. Y entonces él va y habla con el tesorero. El tesorero le dice, no, yo no puedo aprobar el galón de pintura para pintar el cuarto de los jóvenes, porque eso lo tiene que aprobar el comité de finanzas. Ve a ver con la hermana fulana. Espera a la hermana fulana, llega el domingo, el comité de finanzas, que le solicitamos una pintura para el cuartico de los jóvenes. La hermana del comité de finanzas dice, no, yo no puedo aprobar eso hasta que no sea el comité de facilities, de lo que viene siendo en español es de edificio, ¿no? El comité de edificio que se dedica. Ve a ver con el hermano fulano. Va a hablar con el hermano fulano y el hermano fulano del comité de edificio dice, yo no puedo aprobar esto hasta que los diáconos, que son los que supervisan todo esto, no den su visto bueno. Y el hermano va a ver a los diáconos y cuando va a ver a los diáconos le dice, ¿ya hablaste con el pastor? Y entonces cuando va a hablar con el pastor, el joven dice, bueno, él fue a Home Depot y compró un galón de pintura y pintó el cuarto. Dice, ustedes no se ponen de acuerdo aquí, esto no va para ningún lado. Y después lo llamaron a él a cuenta porque estaba saliéndose fuera de orden. Entonces imagínense una traba administrativa que no dejaba a la iglesia funcionar. Pastor Ramos, ¿cuán serio puede ser para la unidad de la iglesia los conflictos administrativos? ¿Usted cree que realmente eso puede paralizar a una iglesia o cree que eso es una exageración?